Observa las grandes pirámides, una de las 7 maravillas antiguas del mundo y la única que todavía existe hoy en día. ¿Sabías que además de las pirámides de Giza existen otras pirámides? Y ni siquiera fueron las primeras. En el antiguo Egipto, se creía que los reyes eran elegidos por los dioses para servir en la tierra como sus mediadores. En la otra vida, se esperaba que se convirtieran en dioses ellos mismos. El complejo piramidal se construyó para asegurarse de que el rey tuviera todo lo que pudiera necesitar en la otra vida. El complejo incluía la pirámide, un palacio y templos. La tumba dentro de la pirámide donde se enterraba al rey estaba llena de cosas que podría necesitar, como muebles, comida y vasijas de oro. De hecho, la primera pirámide se construyó 80 años antes de que apareciera la primera pirámide de Giza. En total, había alrededor de 100 pirámides. Algunas no se terminaron, ya que la construcción llevaba tiempo y no todos los faraones vivían lo suficiente para ver cómo quedaban. Y ahora, hablemos sobre la construcción en sí. La más grande de las pirámides de Giza es tan alta como un edificio de 40 pisos. ¿Cómo lograron construir una estructura tan enorme hace 5,000 años, mucho antes de que aparecieran las máquinas y otros equipos? ¡Vamos a averiguarlo! El faraón Keops ascendió al trono alrededor del año 2575 a.C., y su arquitecto comenzó la construcción de la más antigua y grande de las pirámides de Giza. Calculó que se debían utilizar más de 2 millones de bloques de piedra caliza para levantar la pirámide, cada uno con un peso de 2,5 toneladas, aproximadamente el peso de un rinoceronte. El arquitecto quería terminar la construcción en 20 años. Para hacerlo posible, se debía transportar y colocar una piedra cada 4 minutos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Entonces, claro, se necesitaba un enorme número de trabajadores para hacerlo posible. Muchos creen que fueron personas esclavizadas quienes trabajaron en el sitio de construcción de la pirámide, pero eso no es cierto. Unos 25,000 trabajadores vinieron de todo Egipto para contribuir al proyecto. Los egipcios realizaban todo tipo de trabajos, desde labores manuales y fabricación de herramientas hasta tareas administrativas. Todos trabajaban alrededor de 10 horas al día. Tenían vivienda y comida en abundancia y en general llevaban una vida más cómoda de lo que un egipcio común podía permitirse en ese momento. Supuestamente, los constructores vivían en una ciudad temporal cercana y eran una comunidad altamente organizada con un líder fuerte. Las pirámides parecen estar diseñadas para alinearse con los puntos cardinales y sus lados simbolizan los rayos del sol. Pero en ese entonces no había brújulas. Los antiguos egipcios determinaron las direcciones por sí mismos y con una precisión asombrosa. Para alinear las pirámides usaron 2 constelaciones. El sitio de construcción se ubicó en la orilla oeste del río Nilo. Esto también tenía un significado simbólico. Así como el sol se pone en el oeste, la vida también se acaba en el oeste. La segunda pirámide de Giza fue construida para el hijo de Keops, el faraón Kefren. Es un poco más pequeña, pero tiene la famosa estatua sin nariz de la Esfinge. Por supuesto, originalmente tenía nariz. Te contaría lo que le pasó, pero sigue siendo un misterio. Las esfinges tienen el cuerpo de un león y la cabeza de un humano. Eran consideradas guardianas de zonas importantes. Esta famosa esfinge tiene la cabeza del faraón Kefren y está custodiando su pirámide, orientada hacia el amanecer. La esfinge es una de las estatuas más grandes y antiguas del mundo. Al principio no solo tenía nariz, sino que también estaba coloreada. Los científicos han descubierto rastros del color rojo en su rostro. Así que lo más probable es que la esfinge estuviera pintada de rojo. También hay restos de amarillo y azul en su cuerpo. Esta estatua definitivamente no era aburrida. Hasta alrededor del 1800, la esfinge estaba enterrada hasta los hombros, hasta que un aventurero con un equipo de 160 hombres la desenterró. Pero volvamos a la construcción. Los trabajadores, por supuesto, necesitaban bloques de piedra. Había 2 lugares principales donde se podían obtener estas piedras. Una fuente estaba cerca del sitio de construcción.
Pero esa piedra amarilla con fósiles solo era adecuada para el interior de la pirámide. Los bloques de piedra caliza para el exterior se transportaban desde 13 kilómetros de distancia en trineos de 3 metros de largo. Al parecer, no era muy difícil moverlos. La arena mezclada con la cantidad adecuada de agua era bastante resbaladiza y 10 personas podían mover un trineo incluso con una roca que pesara tanto. Sorprendentemente, cortar un bloque de piedra caliza no era el mayor problema. Cuando estaba en el suelo era blanda y se podía dividir con relativa facilidad. Pero después de exponerse al aire, la piedra caliza se endurece. Así que la parte más difícil era darles forma a los bloques. Ese paso era crucial, porque las más pequeñas inexactitudes podían llevar al colapso de toda la pirámide. Entonces, esas piedras calizas eran extraídas, transportadas en un trineo, moldeadas y ¿luego qué? ¿Cómo podían ser colocadas en su lugar? Bien, esto aún es un misterio. Los arqueólogos han descubierto los restos de un sistema de rampas que data de la época en que se construían las pirámides. Así que los historiadores han llegado al consenso de que, muy probablemente, los egipcios diseñaron un sistema de rampas único para mover y arrastrar enormes bloques de piedra. La opinión más común es que había varias rampas alrededor de la pirámide. Tal vez había una rampa central con 2 escalinatas a cada lado construidas sobre las piedras de la pirámide. La rampa crecía a medida que la pirámide se elevaba. La gente quizás subía por las escaleras tirando de las piedras en trineos de madera. Pero esta es solo una de las opciones. Otros expertos dicen que las rampas estaban alrededor de la pirámide, y algunos piensan que las rampas estaban dentro de la pirámide. Tal vez nunca lo sabremos con certeza, y seguirá siendo un misterio para siempre. El exterior de piedra caliza de la pirámide se pulió con arena y piedra hasta que brilló. En la cima, había una piedra angular de oro y plata que resplandecía sobre Egipto como un segundo sol. Así era hace 5000 años. Veamos el interior. Sorprendentemente, no hay mucho dentro de la pirámide. La mayor parte es piedra sólida con muy poco espacio abierto. Pero echemos un rápido vistazo adentro. Desde la entrada hay 2 escaleras, una que baja y la otra que sube. Nos llevan a las cámaras. Hay 3 adentro. ¿Por qué? Al parecer, durante toda la construcción, una cámara funeraria tenía que estar preparada en todo momento por si un faraón fallecía antes de que se completara el trabajo. Entonces, se construyeron cámaras separadas una tras otra a medida que avanzaba la construcción. La última de ellas fue la principal. Se llama la Cámara del Rey. Es donde descansa Keops. Es la habitación más grande en el corazón de la pirámide y hay un gran pasadizo que lleva hasta ella. Probablemente se usó como una especie de ascensor para mover el granito hacia arriba y construir el interior. El granito también se utilizó para hacer 5 niveles de vigas de soporte para asegurar que la pirámide no colapsara. Y podemos ver que funcionó, ya que ha estado en pie durante siglos. Desafortunadamente, ninguna de estas cámaras tiene jeroglíficos en las paredes. Si quieres ver las escrituras, deberías ir a las tumbas decoradas cerca de las pirámides. Esas piezas de arte son representaciones de la cultura y la vida diaria del antiguo Egipto. Los textos permiten a los investigadores estudiar su lengua y su gramática. Los tesoros que alguna vez estuvieron en las pirámides han desaparecido. También hay muchos túneles y pasajes secretos dentro de las pirámides, pero incluso hoy en día, nadie conoce todo el mapa del interior. Los científicos han estado enviando pequeños robots con cámaras adentro durante años, pero aún hay mucho que no sabemos. Ahora están tratando de usar rayos X para escanear las pirámides desde el exterior, sin entrar. En conclusión, los antiguos egipcios crearon un misterio que nadie ha podido descifrar en 5000 años.